Crimen y castigo, de Fyodor Mikhail Dostoyevsky. Audio 36. Epílogo, capítulo 2. Llevaba un tiempo enfermo, pero ni los horrores de la vida del presidio, ni los trabajos, ni la comida, ni llevar la cabeza rapada, ni el uniforme lleno de remiendos habían podido con él. Oh, qué poco le importaban todos esos tormentos, todas esas miserias. Al contrario, casi se alegraba de tener que trabajar. Agotado por el trabajo físico, al menos se procuraba varias horas de sueño tranquilo. ¿Y qué le importaba la comida? Ese esquí aguado donde nadaban las cucarachas. Antes, como estudiante, a menudo lo había pasado peor. El uniforme era cálido y se adecuaba a su modo de vida. Los grilletes ni los sentía. ¿Tendría que sentirse avergonzado de su cabeza rapada y su chaqueta parcheada? ¿Pero ante quién? ¿Ante Sonia? Sonia le tenía miedo. ¿Cómo iba a pasar él vergüenza delante de ella? Y sin embargo, se avergonzaba incluso delante de Sonia, a la que, por ese mismo motivo, atormentaba con su desprecio y sus malos modales. Pero no se avergonzaba de su cabeza rapada ni de sus grilletes. Estaba herido en su amor propio, y eran las heridas en su amor propio las que lo atormentaban. Oh, qué feliz sería si pudiera culparse a sí mismo. En ese caso, habría podido soportarlo todo, hasta el oprobio y la vergüenza. Pero aunque se sometió a un juicio riguroso, su encallecida conciencia no fue capaz de encontrar ninguna falta particularmente grave en su pasado, salvo, si acaso, un simple error, como tantos otros. Lo que le avergonzaba precisamente era haberse condenado de un modo tan insensato e inapelable, tan desesperado y estúpido, por una sentencia ciega del destino, y tener que resignarse y someterse al absurdo de ese juicio si quería recuperar mínimamente la paz. Una inquietud vaga y estéril en el presente y un sacrificio incesante en el futuro que no conducía a nada. Eso era todo lo que le esperaba en este mundo. ¿De qué le servía saber que, pasados 8 años, solo tendría 32 y podría empezar una nueva vida? ¿Para qué quería vivir? ¿Qué proyectos tenía? ¿Hacia dónde dirigir sus esfuerzos? ¿Vivir por el mero hecho de vivir? Antes había estado dispuesto 1000 veces a renunciar a su existencia por una idea, por una esperanza, incluso por un capricho. La mera existencia siempre le parecía insuficiente. Siempre quería más. Tal vez había sido la fuerza de sus deseos lo que le había hecho creer que era uno de esos hombres a quienes se les permitía más que a los demás. Si al menos el destino le hubiera enviado el arrepentimiento, un arrepentimiento lacerante que destroza el corazón, que quita el sueño, un arrepentimiento cuyos tormentos son tan espantosos que hacen soñar con la cuerda de la horca con las aguas profundas. ¿Con qué satisfacción lo habría recibido? Sufrir y llorar también es vivir, pero él no estaba en absoluto arrepentido de su crimen. Habría podido por lo menos lamentar su estupidez, como se lamentaba en otros tiempos por las aberraciones y los desatinos que lo habían llevado a prisión. Pero ahora, en el penal, en libertad, reconsiderando y volviendo a juzgar su conducta pasada, ya no la encontraba, ni mucho menos, tan aberrante y tan desatinada como entonces, en aquella época fatídica. ¿En qué sentido era mi idea?, pensaba. Más estúpida que las demás ideas y teorías que pululan y luchan entre sí desde que el mundo es mundo. Basta con mirar la cuestión con un criterio lo suficientemente independiente, amplio y libre de la influencia de los prejuicios cotidianos para que mi idea no parezca tan extraña. ¡Ah! Detractores y sabios de 3 al cuarto. ¿Por qué os quedáis a medio camino? ¿Por qué les parece tan monstruoso mi acto?, se preguntaba. ¿Por qué es un crimen? ¿Qué significa la palabra crimen? Tengo la conciencia tranquila. Sin duda, se ha cometido un acto criminal. Sin duda, se ha infringido la letra de la ley y se ha derramado sangre. Pues bien, tomad mi cabeza a cambio de la letra de la ley y asunto concluido. Pero claro, en ese caso, muchos benefactores de la humanidad que no heredaron el poder sino que lo conquistaron, habrían tenido que ser entregados al verdugo al dar sus primeros pasos. Estos hombres, sin embargo, pudieron llegar hasta el final y por eso están justificados. Yo, en cambio, no supe llevar a buen término mi plan y, por lo tanto, no tenía derecho a dar siquiera el primer paso. Ese era el único delito que admitía, no haber sido capaz de resistir y haber confesado. También había otra idea que lo mortificaba. ¿Por qué no se había suicidado entonces? ¿Por qué no se había lanzado al río y había preferido ir a entregarse? ¿Tan fuerte es el deseo de vivir? ¿Tan difícil es vencerlo? Svidrigailov, sin embargo, lo había vencido, aún temiendo a la muerte.
Sufría al hacerse estas preguntas y no podía comprender que entonces, al borde del río, hubiera presentido ya la profunda mentira que había en sus convicciones. No comprendía que ese presentimiento hubiera podido ser el heraldo de un cambio de rumbo futuro en su vida, de una futura resurrección, de una forma distinta de ver las cosas en el futuro. Prefería atribuírselo a la fuerza oscura del instinto, que ni estaba en condiciones de vencer ni por encima de la cual podía pasar, una vez más, por debilidad, por insignificancia. Observando a sus camaradas de presidio, se asombraba de ver cómo amaban la vida, cómo la valoraban. Incluso le parecía que en el penal aún la amaban y apreciaban más, la valoraban más que estando en libertad. ¡Qué padecimientos tan terribles! ¡Qué tormentos llegaban a soportar algunos de ellos! Los vagabundos, por ejemplo. ¿Cómo podían tener tanto valor para ellos? ¿Cómo podía tener tanto valor para ellos un simple rayo de sol? Un bosque impenetrable, un manantial de aguas heladas en un rincón apartado, descubierto 3 años antes, con el que todavía soñaba el vagabundo, como podría soñar con el encuentro con la amada, viéndolo en sus sueños rodeado de hierba, mientras el pájaro cantaba en un arbusto. Cuanto más se fijaba en esa gente, más casos descubría que era incapaz de explicarse. Sin duda, en el penal, en el ambiente que lo rodeaba, había muchas cosas en las que no se fijaba y en las que no quería fijarse en absoluto. Vivía como con los ojos clavados en el suelo. Le repugnaba mirar, no lo podía soportar. No obstante, andando el tiempo, muchas cosas empezaron a llamarle la atención y casi sin querer acabó reparando en ciertas cosas que hasta entonces ni había sospechado. Sobre todo, le sorprendió el abismo terrible, infranqueable, que lo separaba de toda aquella gente. Era como si fuesen de distintas naciones. Se miraban con hostilidad y con recelo. Él conocía y comprendía las causas generales de esa separación, pero jamás había podido imaginarse que fuesen tan profundas y tan poderosas. También había en el penal deportados polacos, criminales políticos. Estos consideraban a toda aquella gente una chusma ignorante y la miraban con desprecio, pero Raskolnikov no podía compartir este punto de vista. Tenía claro que muchos de aquellos ignorantes eran más inteligentes, en muchos sentidos, que los propios polacos. También había algunos rusos, un antiguo oficial y 2 seminaristas, que despreciaban al pueblo. Raskolnikov veía claramente que estaban equivocados. A él no lo querían y nadie le hacía caso. Es más, acabaron odiándolo. ¿Por qué? No lo sabía. Lo despreciaban, se burlaban de él, se reían de su crimen, otros que habían cometido peores crímenes que él. «Eres un señorito», le decían. «No tendrías que ir por ahí con un hacha. No es propio de señores». En la segunda semana de Cuaresma le llegó el turno de ayunar con los de su pabellón. Fue a la iglesia a rezar con los demás. Un día, sin que llegara a saber por qué, se produjo un altercado. Todos lo atacaron a la vez con rabia. «Ateo, no crees en Dios», lo increpaban. «Deberían matarte». Jamás había hablado con ellos ni de Dios ni de fe, pero querían matarlo por ateo. No dijo nada ni se enfrentó a ellos. Un presidiario se lanzó sobre él, ciego de ira. Raskolnikov lo esperó con calma y en silencio, sin pestañear, sin inmutarse. Un guardián consiguió interponerse a tiempo. De otro modo habría corrido la sangre. Solo había una cuestión para la que no tenía respuesta. ¿Por qué apreciaba tanto a Sonia? Ella no hacía nada para ganarse su favor. Apenas la veían de vez en cuando, a veces solo cuando estaban trabajando y se acercaba un minuto a estar con él. Y sin embargo, todos la conocían y sabían que ella había ido hasta allí siguiéndolo a él. Sabían cómo y dónde vivía. No les daba dinero ni les hacía especiales favores. Solo una vez por Navidad llevó un presente para todos los reclusos, empanadas y calachí. Pero poco a poco entre Sonia y ellos se fueron estableciendo unas relaciones más estrechas. Ella escribía a sus familias y les llevaba el correo. Cuando sus familiares venían a la ciudad, depositaban en manos de Sonia, atendiendo las indicaciones de los reclusos, distintos objetos e incluso dinero. Sus mujeres y amantes la conocían e iban a visitarla. Y cuando visitaba a Raskolnikov en el trabajo o se cruzaba con partidas de prisioneros que se dirigían a trabajar,
Todos se quitaban la gorra y se inclinaban ante ella. «Matushka Sofía Semyonovna, eres como una madre para nosotros, dulce y compasiva», le decían unos reclusos rudos y estigmatizados a aquella criatura menuda y delgada. Ella sonreía y devolvía los saludos, y todos la adoraban cuando le sonreía. Adoraban incluso su manera de andar y se volvían a mirarla según se alejaba y la cubrían de elogios. También la elogiaban por ser tan menuda. Realmente ya no sabían qué más elogiar en ella. Incluso acudían a ella cuando estaban enfermos. Raskolnikov estuvo ingresado en el hospital todo el fin de la Cuaresma y en Semana Santa. Una vez que se restableció, recordó los sueños que había tenido en medio de la fiebre y los delirios. En su enfermedad había soñado que el mundo entero estaba condenado, víctima de una peste terrible, inédita y desconocida, que se había extendido hasta Europa desde las profundidades de Asia. Todos iban a morir, salvo unos pocos, muy pocos elegidos. Habían aparecido nuevas formas de triquina, unas criaturas microscópicas que invadían el cuerpo de las personas. Sin embargo, estas criaturas eran espíritus dotados de inteligencia y voluntad. Las personas que se veían invadidas por estos seres se volvían al instante rabiosas y dementes. Pero nunca se había creído nadie tan inteligente ni se había sentido tan seguro de sus convicciones como los infectados. Jamás había considerado la gente que sus sentencias, sus conclusiones científicas, sus convicciones y creencias morales fueran tan inamovibles. Poblaciones enteras, ciudades enteras, naciones enteras se contagiaban y enloquecían. Todos estaban alarmados y nadie comprendía al vecino. Cada uno pensaba que él era el único depositario de la verdad y sufría mirando a los demás y se daban golpes de pecho y lloraba y se retorcía las manos. No sabía cómo juzgar a cada quien. No podían ponerse de acuerdo a la hora de decidir lo que era el bien y lo que era el mal. No sabían a quién condenar y a quién absolver. Las personas se mataban entre sí, presas de una especie de furia insensata. Se reclutaban ejércitos enteros para atacar al enemigo, pero esos ejércitos, una vez movilizados, empezaban de pronto a desgarrarse internamente. Se dispersaban las formaciones. Unos soldados se lanzaban contra otros, acribillándose y degollándose, mordiéndose y devorándose los unos a los otros. En las ciudades, las campanas tocaban a rebato todo el día. Llamaban a toda la población, pero nadie sabía quién los convocaba ni para qué. Y todos estaban alarmados. Se abandonaban los oficios más comunes, porque cada quien planteaba sus propias teorías, sus propias reformas, y era imposible entenderse. También se abandonó la agricultura. Aquí y allá se formaban grupos, se ponían de acuerdo para un fin concreto, juraban que no se separarían, pero enseguida cambiaban de criterio. Empezaban a acusarse unos a otros, se peleaban y se mataban. Empezaron los incendios, empezó la hambruna. Todo y todos perecían. La epidemia crecía y cada vez estaba más extendida. Solo podían salvarse unos pocos individuos en todo el mundo. Los más puros. Los elegidos. Estos estaban destinados a fundar una nueva humanidad y una nueva vida, a renovar y purificar la tierra. Pero nadie había visto en ninguna parte a estas personas, nadie había oído sus palabras ni sus voces. Raskolnikov estaba angustiado, pues aquel delirio insano había marcado de un modo tan atroz sus recuerdos que durante mucho tiempo no se le fue de la cabeza la impresión de sus sueños febriles. Había llegado ya la segunda semana de Pascua. Los días eran tibios, claros, primaverales. En la sala de los reclusos abrieron las ventanas con rejas, al pie de las cuales los centinelas montaban guardia. Durante toda la enfermedad de Rodia, Sonia solo había podido visitarlo 2 veces. Había que solicitar un permiso en cada ocasión y resultaba complicado. Pero iba a menudo al patio del hospital, sobre todo a la caída de la tarde, y se quedaba un minuto al pie de las ventanas para poder echar al menos un vistazo desde lejos. Una tarde, cuando ya casi estaba repuesto, Raskolnikov se durmió. Al despertarse, se acercó distraído a la ventana y de repente vio a lo lejos a Sonia, que estaba junto al portón del hospital. Parecía esperar algo. En ese instante fue como si le traspasaran el corazón. Se estremeció y se apartó de la ventana. Al día siguiente Sonia no fue al hospital, tampoco al siguiente. Raskolnikov se dio cuenta de que la esperaba con impaciencia. Finalmente le dieron el alta. Al volver al penal, se enteró por otros presos de que Sofía Semyonovna había caído enferma. Estaba en cama
y no salía de casa. Se quedó muy intranquilo y mandó a preguntar por ella. Enseguida se enteró de que su enfermedad no era grave. Sonia, a su vez, al saber que él estaba inquieto y se había interesado por ella, le mandó una nota escrita a lápiz, en la que le hacía saber que estaba bastante mejor, que solo padecía un leve enfriamiento, sin mayores consecuencias, y que pronto, muy pronto, iría a verlo al trabajo. Mientras leía esta nota, a Raskolnikov le palpitaba con fuerza, dolorosamente, el corazón. Era un día tibio y luminoso. Muy temprano, a eso de las 6, se dirigió a su trabajo, en la orilla del río, donde en un cobertizo habían instalado un horno para el alabastro, y allí era donde se molía. Solo habían mandado a 3 reclusos para esta tarea. Uno de ellos, acompañado por un guardián, fue a la fortaleza en busca de alguna herramienta. Otro se dedicó a preparar la madera y a meterla en el horno. Raskolnikov salió del cobertizo y se sentó en unos troncos amontonados junto al cobertizo en la misma orilla. Y se quedó mirando el río, ancho y desolado. Desde la escarpada orilla se abría ante él un amplio panorama. De la otra orilla, bastante lejana, le llegaban muy débilmente las notas de una canción. Allí, en la estepa inabarcable, bañada por el sol, apenas se vislumbraban las yurtas de los nómadas como unos puntos negros. Allí estaba la libertad, y allí vivía otra gente, muy diferente a la de este lado. Allí, hasta el mismo tiempo, parecía haberse detenido, como si aún no hubiera pasado la era de Abraham y de sus rebaños. Raskolnikov observaba inmóvil, sin apartar la vista. Su pensamiento dejaba paso al sueño, a la contemplación. No pensaba en nada concreto, pero sentía una angustia inquietante y dolorosa. De pronto descubrió a Sonia a su lado. Se había acercado sin hacer ruido y se había sentado muy cerca de él. Era todavía muy temprano. El frescor matinal aún no se había suavizado. Sonia llevaba puesta una vieja esclavina y una pañoleta verde. Aún no había en su cara algunas huellas de la enfermedad. Aún había en su cara algunas huellas de la enfermedad. Estaba más flaca y más pálida y tenía las mejillas hundidas. Sonrió cordial y alegremente a Raskolnikov y, como de costumbre, le tendió la mano con timidez. Siempre le tendía la mano de ese modo. A veces ni siquiera se la ofrecía, como si tuviera miedo de que él la fuera a rechazar. Rodia siempre se la cogía, como de mala gana. Cada vez que se veían parecía disgustado y en ocasiones se obstinaba en no abrir la boca en todo el tiempo que estaban juntos. Algunos días ella temblaba en su presencia y se marchaba con una profunda amargura. Pero esta vez sus manos no se separaron. Él le dirigió una mirada rápida, sin decir nada, y clavó la vista en el suelo. Estaban solos. Nadie los veía. El guardián se había alejado un rato. Ni él mismo supo cómo sucedió, pero de pronto fue como si algo se apoderase de él y se arrojó a los pies de Sonia. Lloraba y le abrazaba las rodillas. En un primer momento, ella se asustó terriblemente y se quedó demudada. Se puso en pie de un salto y se quedó mirándola temblorosa. Pero enseguida, en ese mismo instante, comprendió. Una alegría ilimitada iluminó sus ojos. Había comprendido, sin ningún género de dudas, que la quería infinitamente y que por fin había llegado ese momento. Habrían querido decir algo, pero eran incapaces. Apenas podían contener las lágrimas. Los dos estaban pálidos y delgados, pero en esos rostros enfermos y demacrados apuntaba ya el amanecer de un futuro renovado, colmado por la resurrección a una nueva vida. El amor los había resucitado. El corazón de cada uno de ellos contenía inagotables fuentes de vida para el corazón del otro. Decidieron esperar y ser pacientes. Aún les quedaban 7 años. Y mientras tanto, cuántos tormentos insoportables y cuánta dicha infinita. Pero él había resucitado y lo sabía. Lo sentía plenamente con todo su ser renovado. Y ella vivía únicamente en la vida de él. Aquella misma tarde, cuando ya habían cerrado las puertas del barracón, Raskolnikov, acostado en su camastro, pensaba en ella. Ese día tuvo incluso la impresión de que todos los reclusos, sus enemigos hasta entonces, lo miraban ya de otra manera.
Hasta se había animado a dirigirles la palabra y ellos le habían respondido afablemente. En esos momentos se acordó de ese detalle y pensó que así era como tenía que ser. ¿Acaso no iba a cambiar todo en lo sucesivo? Pensaba en ella. Recordaba cómo la había hecho sufrir sin tregua, cómo le había destrozado el corazón. Recordaba su carita delgada y pálida, pero ahora ya casi no sufría al recordarlo. Sabía con qué amor infinito iba a expiar todos sus tormentos. ¿Y qué importaban ya todos los pesares del pasado? Todo, incluido su crimen, incluida la sentencia y la deportación, le parecía ahora, en primera instancia, algo ajeno a él, algo extraño, algo que no le había sucedido de verdad. De todas maneras, aquella tarde no se sentía capaz de pensar mucho tiempo en lo mismo, de concentrarse en ninguna idea. En ese momento no tomó ninguna decisión consciente. Se limitó a sentir. Se limitó a sentir. En lugar de la dialéctica se impuso la vida. Se impuso la vida. Y algo completamente nuevo tenía que madurar en su conciencia. Guardaba un evangelio debajo de la almohada. Lo cogió maquinalmente. El libro era de ella. Era el mismo ejemplar donde le había leído el episodio de la resurrección de Lázaro. Cuando empezó a cumplir su condena, Raskolnikov pensó que Sonia lo abrumaría con la religión, que no pararía de hablarle del evangelio, que lo obligaría a leer una serie de libros. Pero, para su enorme sorpresa, no le habló ni una vez de esta cuestión y ni siquiera le sugirió que leyera el evangelio. Fue él quien se lo pidió poco después de su enfermedad. Y ella se lo llevó sin decir nada. Hasta ese día no lo había abierto. Tampoco lo abrió entonces. Pero le vino una idea a la cabeza. ¿Pueden ahora sus convicciones no ser también mis convicciones? Por lo menos sus sentimientos, sus afanes. También ella se pasó todo el día inquieta y por la noche volvió a caer enferma. Era tan feliz que casi le daba miedo su felicidad. 7 años. ¡Solo 7 años! En los comienzos de su felicidad, en algunos momentos se sentían capaces de afrontar aquellos 7 años como si fuesen 7 días. Él ni siquiera sabía que la nueva vida no le daría de balde. No se le daría de balde, que tendría que comprar la cara, pagando por ella la historia de la renovación. Él ni siquiera sabía que la nueva vida no se le daría de balde, que tendría que comprar la cara, pagando por ella con enormes sacrificios. Pero aquí ya empieza una nueva historia, la historia de la renovación paulatina de un hombre, la historia de su lenta regeneración, de su paso gradual de un mundo a otro, de su conocimiento de una realidad nueva totalmente ignorada hasta entonces. Ese podría ser el tema de una nueva narración, pero la nuestra ha terminado.